En esta sesión vamos a ver la regla del múltiplo constante y seguimos en el tema de derivación. Estamos en el capítulo 2, página 110 del libro de Larson, que es el libro en el que nos estamos basando. Y el teorema 2.4 dice la regla del múltiplo constante. Si f es una función derivable y c un número real, entonces c por f también es derivable y la derivada con respecto de dx o con respecto a x de c que multiplica a una función de x, una función f de x, va a ser igual a c por la función prima de x, ¿ok? O la función derivada. Y esta c se mantiene. Y bueno, aquí tenemos la demostración, tenemos la derivada con respecto de x de c que multiplica a una función f de x, y eso va a ser igual, aquí tenemos la definición de la derivada, que es delta x tiende a 0, de c que va a multiplicar a f de x más delta de x menos c por f de x. ¿Ok? Solamente estamos sustituyendo que en los ejercicios pasados, igual que en los ejercicios pasados. Y eso va a ser igual al límite de delta de x cuando tiende a 0. Y aquí tenemos el factor común que es c, por eso lo podemos dejar fuera de este operador, de todo el quebrado. Y esa se va a multiplicar a una función de x más delta de x menos una función de x sobre delta x. Entonces esa c también lo podemos dejar fuera del límite, y eso va a ser igual a c que multiplica el límite cuando delta de x tiende a 0 de la función de x más delta x menos f de x entre delta x, aplicando el teorema 1.2, que es lo que vimos anteriormente. Entonces podemos determinar que c va a multiplicar a la función prima de x o a la función derivada de esa x. Y bueno, de manera informal esta regla establece que las constantes se pueden extraer de la derivada incluso cuando aparecen en un denominador, o sea, esta c la podemos dejar fuera de esa derivada, como aquí lo dejamos fuera del límite. Por lo tanto, la derivada con respecto de x de c que multiplica una función de x va a ser igual a c, lo dejamos fuera, que va a multiplicar a la derivada con respecto a dx de una función de x. Esta c que inicialmente estaba multiplicando a f de x, que está aquí, ahora lo dejamos fuera de esa derivada, porque es constante. Y eso va a ser igual a c por f' de x, que es lo que tenemos inicialmente aquí. O también d en dx, si ahora tenemos esa c que está dividiendo la función de x, también lo podemos dejar fuera de esa derivada de la siguiente manera: f de x sobre c, vamos a obtener su derivada, sería igual a d entre dx por 1 entre c. O sea, recuerden que aquí existe un 1. Sería 1 entre c que va a multiplicar a f de x. Pero esto también lo podemos dejar fuera de la derivada. Aquí se ve, inicialmente estaba aquí y lo dejamos fuera. Entonces sería 1 entre c que va a multiplicar a la derivada de f de x sobre dx con respecto a dx, y eso va a ser igual a 1 entre c por f' de x, o la derivada de la función. Y bueno, en aplicaciones de la regla del múltiplo constante tenemos una función y vamos a obtener sus derivadas. En esta primera sería y es igual a 2 entre x. Entonces la derivada de y con respecto a dx va a ser igual a d entre dx. ¿De quién? De nuestra función. Esta x la pasamos en el numerador, y al pasarlo en el numerador cambia de signo. Aquí tiene un exponente 1, cuando lo pasamos arriba pasa como exponente menos 1. Entonces sería 2x a la menos 1, que es lo que tenemos aquí. Y eso va a ser igual a 2, que es la constante, la sacamos fuera de esa derivada. Esto lo pasamos para acá.
por la derivada con respecto a dx de x a la menos 1. Y aplicando lo que habíamos visto la clase pasada, lo que es la regla de la potencia, que lo vimos aquí en algunos ejemplos, entonces tendríamos, recuerden que x a la n, su derivada va a ser n por x a la n menos 1. Ese va a ser su derivada. Recordando eso, entonces aquí sería n, pero n vale menos 1. Entonces es lo que tenemos aquí. Aquí sería n por x a la n menos 1. Si n es este valor, si n vale menos 1, entonces sería menos 1. Menos 1 sería menos 2. Y aquí sería menos 1 porque n estamos diciendo que vale menos 1. Por lo tanto, ese resultado sería menos 2. Menos 1 por 2 sería menos 2. Y esta x que está con signo negativo en el exponente lo vamos a pasar ahora en el denominador, que es lo que hicimos aquí, y pasa como x cuadrado. Entonces aquí aplicamos la regla de la potencia y la regla del múltiplo constante. De la misma forma procedemos con esta función 4t cuadrada sobre 5. La derivada f' de t sería igual a d en dt de nuestra función 4t cuadrada sobre 5. Y eso va a ser igual a 4 sobre 5. Este, como es constante, lo vamos a sacar fuera de la derivada, que va a multiplicar a d en dt de t cuadrada. Este 4/5 ya lo dejamos fuera de la derivada y va a estar multiplicando a todo esto. Y eso va a ser igual a 4/5. Otra vez aplicamos la regla, sería n a la n menos 1. Entonces aquí sería n, que vale 2, por t elevado a la n menos 1. 2 menos 1 sería 1. Entonces solamente quedaría 2t. Y decimos 4 por 2, 8. Y eso va a ser igual a 8/5 de t. El inciso C, y es igual a 2 por raíz de x. De la misma forma sacamos la derivada con respecto de x y va a ser igual a d en dx de 2 por x a la 1 medio. Recuerden que la raíz de x también es igual a x elevado a la 1 medio. Entonces lo podemos expresar de la siguiente manera, 2x a la 1 medio. De la misma forma sacamos la constante fuera de la derivada y va a pasar multiplicando a todo esta parte. Entonces sería 2 por la derivada de lo que está dentro. Entonces sería 1 medio por 2. Si lo quieren ver de esa manera, sería 1 medio por 2. Se cancelan y quedaría x elevado a la 1 medio menos 1. Y 1 medio menos 1, recuerden que la unidad tiene 2 medios, sería menos 1 medio. Y es lo que tenemos aquí. ¿Ok? Este 2 se cancela con este medio, porque recuerden que es n por x, pero n vale 1 medio. 1 medio por 2 sería un entero. Por lo tanto, quedaría como x a la menos 1 medio. De la misma forma, como es negativo, lo vamos a pasar del lado del denominador, o sea, lo vamos a bajar, entonces aquí arriba quedaría 1 entre x a la 1 medio o raíz de x. Y ustedes pueden comprobar también el d y el e, siguiendo el mismo procedimiento. La regla del múltiplo constante y la de la potencia se pueden combinar en una sola. La regla resultante es que d en dx, de la derivada con respecto de x, de c que multiplica x a la n va a ser igual a c por n por x a la n menos 1. Por ejemplo, en este caso sería c, que vale menos 3 medios, por x, por n, perdón,
n, aquí x tiene el exponente 1, entonces sería menos 3 medios por 1, se queda igual menos 3 medio por x a la n menos 1, pero n vale 1, menos 1, 1 menos 1 va a ser igual con 0. Todo número elevado a la 0 potencia es 1, entonces quedaría nada más 3 medios. Y eso es aplicando la regla del múltiplo constante y el de la potencia. Por otro lado tenemos las reglas de suma y diferencia. Y el teorema 2.5 es de las reglas de suma y diferencia y dice que la derivada de la suma o de la diferencia de dos funciones derivables f y g es derivable en sí. Además, la derivada de f más g o f menos g es igual a la suma o diferencia de las derivadas de f y g. Es decir, la derivada con respecto de dx de una función que depende de x más otra función g de x va a ser igual a derivar esta parte más la derivada de esta parte, de este término y este término, o de esta función y esta segunda función. Y el de la diferencia pues es similar, solamente le cambiamos el signo, en lugar de más ponemos menos, y la derivada con respecto a x de una función de x menos g de x va a ser igual a la derivada de la función de x menos la derivada de g de x. Y aquí tenemos la demostración, ustedes lo pueden analizar, es la misma metodología que hemos venido ocupando con la definición de la derivada. Y bueno, en cuanto a las aplicaciones, aquí tenemos algunos ejemplos, tenemos dos ejemplos, vamos a verlo rápidamente. Tenemos la función y su derivada. La primera función dice f de x, que va a ser igual a x al cubo menos 4x más 5. Aquí se pueden ver que aquí hay una diferencia y aquí hay una suma. Por lo tanto, nuestro teorema nos dice que la derivada de la suma de funciones o la diferencia de funciones va a ser igual a la suma o diferencia de las derivadas de manera individual. O sea, podemos derivar de manera individual. Por ejemplo, aquí podemos derivar esta parte, luego esto y luego esto. Y si lo hacemos así, aplicando la regla de la potencia, y aquí sería la regla de la constante, lo que acabamos de ver ahorita, entonces podemos decir que es n por x a la n menos 1. Entonces aquí sería 3, para este primer caso sería 3 por x a la elevado a la n menos 1. N vale 3, menos 1 sería 2. Entonces sería 3x al cuadrado, que es lo que tenemos aquí. El signo menos, y sería 4x. Recuerden que sacamos la constante y solamente derivamos la x. Entonces la x tiene un exponente 1, sería n por x a la n menos 1. Pero n vale 1. 4 por 1, 4, se queda igual. X elevado a la n menos 1. N vale 1, 1 menos 1 sería 0. Todo número elevado a la potencia 0 sería 1. 4 por 1, 4. Entonces la derivada sería 3x cuadrado menos 4, que es lo que tenemos aquí. Por otro lado, tenemos g de x es igual a menos x cuarta sobre 2 más 3x al cubo menos 2x. Lo mismo, sacamos este un medio, lo sacamos fuera para poder derivar. Entonces nos quedaría menos un medio por n vale 4, n por x a la n menos 1. Bueno, aquí n vale 4, habíamos dicho, por x a la n menos 1. N vale 4, menos 1 sería 3. Le sacamos la mitad a 4 entre 2, le sacamos la mitad a 4 y la mitad a 2, o 4 entre 2. 4 entre 2 sería 2, entonces nos quedaría 2x al cubo. Y el signo que tenemos aquí, negativo. Es lo que tenemos aquí, menos 2x al cubo. Aplicamos la misma regla para este segundo término, entonces sería 3, que es constante, se queda igual, que multiplica a n es igual a 3, 3 por 3, 9,
Entonces sería 9 por x a la n menos 1. N vale 3, 3 menos 1, 2 sería 9x cuadrado. Es lo que tenemos aquí. Signo negativo, signo negativo. Sacamos la constante y derivamos solamente x. Recuerden que x tiene el exponente 1. Sería n por x a la n menos 1. N vale 1, 2 por 1, 1. Por x a la n menos 1. N vale 1, 1 menos 1, 0. Toda variable o todo número elevado a la cero potencia es igual con 1. Entonces sería únicamente 2. Es lo que tenemos aquí. Y esas son las aplicaciones de las reglas de suma y diferencia.